Gracias a todos por estar allí y por supuesto por hacérnoslo saber a través de nuestras redes sociales. En rcr750.com están todas las opciones para escucharnos online. Y si usted quiere no solamente escucharnos, sino vernos en YouTube, nuestro canal de YouTube se los permite. Además, le permite participar en vivo en nuestro chat para intercambiar opiniones sobre el acontecer. María Hernández, yo quería antes de darte la palabra decir eh, algunas cosas. Es más que evidente el afán concertado de la maquinaria comunicacional del régimen por lanzar bombas lacrimógenas, bombas de humo, para que veamos a otro lado. Aquí la realidad es una sola. La pandemia avanza en Venezuela y no hay vacunas. Han vacunado solamente a los jerarcas. La pandemia sigue y la gente se apaña como puede en sus propias casas. La pandemia sigue y la cantidad de cadáveres se hace inmanejable para el propio régimen y todo el mundo lo sabe en Venezuela. Hay suficientes registros documentales, fotográficos y en video de lo que está ocurriendo en todo el país. Escasez de urnas, personas enterradas en bolsas negras, personas enterradas en fosas comunes. Precios exorbitantes para servicios fúnebres solo para quien tiene para pagarlo. De $500 en adelante por una cremación. Eso se está viviendo en Venezuela. Sin hablar del descaro de la gran rebatiña que por el estado Apure viven el cartel de los Soles y el cartel de Sinaloa, representados cada uno de ellos. El cartel de los Soles, por lo que queda de esa cosa llamada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y el cartel de Sinaloa representado por la FARC. O sea, a ese nivel hemos llegado nosotros acá. A ese nivel hemos llegado nosotros acá. Y en medio de todo eso, por supuesto, la maquinaria asquerosa del régimen buscará todos las distracciones posibles. Crearán chismes de farándula, los convertirán en tendencia. Buscarán dimes y diretes de Chepacandela para convertirlos en casos de análisis nacional. Harán escándalos, armarán tramoya, saldrá Tarek William a decir lo que sea, cualquier cosa, menos de lo que no hablará Tarek William es de la fiesta de 800 personas que hubo en Puerto La Cruz hace una semana, donde él asistió, donde asistió a su familia y donde se casaron dos connotados miembros de la comunidad siria venezolana asentada en Puerto La Cruz. De eso no van a hablar. De los privilegiados no van a hablar. De los privilegiados que pueden hacer su fiesta con 800 personas y gastarse todos los reales que tienen, con los invitados que tienen, y luego salir desde esa fiesta, convertir esa fiesta en un núcleo, en un foco en sí mismo, donde van más de 200 contagiados y donde van más de 30 fallecidos. De eso no habla Tarek William Saab. No, porque Tarek William Saab ahora se ha convertido en Chepatarek. Tarek William Saab ahora quiere ser Chepatarek. Pero ni una sola investigación sobre el tema de las vacunas en Venezuela. Ni una sola investigación sobre lo que está ocurriendo con el trato a los venezolanos fallecidos en los hospitales públicos. Aquí no hay ni una sola investigación sobre lo que está ocurriendo en el Apure. Parece que a Tarek William Saab se le olvidó que el estado Apure es un estado de Venezuela. Porque a Tarek William Saab le interesa más Chepacandela que el estado Apure. Le interesa más Chepacandela que la frontera colombo-venezolana. A eso hemos llegado. Y como entre bomberos no se pisa la manguera, de la famosa corona fiesta que hicieron en Puerto La Cruz con 800 personas en 2 matrimonios. Porque es que se viene osado, ¿no? No solamente se casaron y hicieron una fiesta, sino que se casaron 2 parejas e invitaron a las 4 familias. Esos son unos osados. Una cosa impresionante. Y entonces no se explica por qué están enfermos. Pero que habrá que explicarles, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Estamos en Semana Santa. Ayer fue Domingo de Ramos, por favor. Báñense en agua bendita. Vayan a rezar.
Recorran dentro de sus casas los 7 templos. Usted dibuje una iglesia en una esquina, otra en otra esquina, otra en el centro de la casa y dedíquese a rezar usted mismo en los 7 templos para ver si espanta de su mente, de su alma y de su corazón tantas ideas satánicas, señor Tarek William. Usted y sus aláteres, sus jalamecates. Y esa cuerda de sinvergüenza de la cloaca nauseabunda comunicacional que tiene el régimen a su servicio para desviar la atención en esta guerra asimétrica que tienen en contra de la ciudadanía, que la quieren poner a hablar de chepacandela para que se le olviden los problemas nacionales, Neomar. Y los problemas nacionales, fíjate que son tan densos. Por ejemplo, comencemos con el tema del coronavirus, que tú puedes decir, bueno, Venezuela está tan mal que no hay atisbo todavía del tema de la vacunación colectiva acá, ¿no? Sino que solamente se vacunaron los del régimen. Pero vete a un paso previo. ¿Qué ocurre en otros países del mundo? El tema de las pruebas, el tema de lo que llaman el hisopado acá, ¿no? Bueno, ¿cuánto vale hacer eso en Venezuela? Una prueba de esta que es la que en teoría da mayores certidumbres sobre si una persona está contagiada o no, porque las pruebas rápidas tienen muchas fallas. Ojo, no estoy diciendo que las otras sean completamente fiables, pero son las más fiables dentro de las dos. Valen $80 y las tienen digamos, al público general. Y entonces empiezan las dudas, por ahí hay cuentos infinitos, Daniel, sobre de dónde, por ejemplo, salieron todas esas pruebas, porque se supone que también incluso el gobierno chino había regalado o enviado al gobierno venezolano buena cantidad de pruebas de estas, que por cierto, son las mismas pruebas que produjeron un escándalo en España por la cantidad de fallas que arrojaban también. Bueno, hay una enorme situación en Venezuela que remite al famoso caso que nosotros hemos proyectado acá también o que hemos comentado, que es el de la burocracia que retrató Frank Kafka en el proceso, ¿no? Donde si tú pasas una alcabala, después viene otro y viene otro. Y es un cuento, es el cuento del gallo pelón, pues nunca termina y nunca terminas obteniendo respuestas ni terminas serenando tu espíritu, porque cada complejidad añade una nueva incertidumbre a un largo camino de una espina de rosas espinosas que se termina convirtiendo más bien en un calvario, no un camino normal, ¿no? Entonces, bueno, si te vas por el lado de la gestión de la pandemia, habría que comenzar con el tema de las pruebas. El régimen no tiene, como nosotros como comentamos acá, por ejemplo, lo comento yo contigo o lo comenta uno con gente que está fuera del país, no tiene a disposición de que cada quien quiera hacerse una prueba de verdad, de hisopado, gratuitamente así, a boca de jarro. No es que tú vas y te hacen una prueba así facilito. Hay puntos donde se supone que el Estado está haciendo esas pruebas, pero no es lo común. Y bueno, ya luego viene todo el tema de la vacunación. Pero además viene esto que no ha parado de ocurrir desde la semana pasada y que hoy ha tenido, Daniel, una importante confirmación en la frontera con Colombia por Apure, porque hay una declaración del ministro de Defensa de Colombia, el señor Diego Milano, que apunta hacia lo que señalaba ya hace una semana nuestro invitado de la semana pasada, que era Alberto Ray, y es las disidencias de la FARC y cómo, más importante que hablar de grupos internos de la FARC, que uno dice, bueno, malandros son todos, a mí no me importa si uno son del grupo de Timochenko, si uno son del grupo de Iván Márquez, si uno son del grupo de Santrich, malandros son todos, a final de cuentas, guerrilleros son todos y todos han matado gente. El caso es que sí importan las divisiones en este momento, Daniel, porque lo que ha apuntado el ministro de Defensa de Colombia es que toda la información que tienen de lo que está ocurriendo en Apure es de que efectivamente el gobierno venezolano, que es el gobierno de Maduro, instalado de manera, digamos, por vía de usurpación, pero que es el gobierno de Venezuela, está protegiendo a un sector de la FARC en el Apure. Es un sector que, de hecho, el ministro de la Defensa de Colombia ha puesto, digamos, de moda el nombre, como lo cataloga, le llaman la narcotalia, porque es un sector que efectivamente es el sector de Iván Márquez, es un sector que por allí se volvió noticioso también en la semana pasada, porque hubo una declaración de Iván Márquez y en la declaración había unas fotos donde inexplicablemente los guerrilleros que acompañaban a Iván Márquez en la declaración tenían unos fusiles rusos que solo los ha comprado de manera oficial el gobierno venezolano a la Rusia de Putin en los últimos años, que es como que la evolución del famoso AK-47, de manera que allí hay un vínculo por la vía del armamento, porque nadie más, repito, ha comprado estos fusiles a la Federación Rusa, los ha comprado solo el gobierno venezolano, supuestamente para la FAM, y aparecen en manos, por vía de esta fotografía,
de funcionarios, o mejor dicho, de guerrilleros de la FARC, ¿no? Del grupo de Iván Márquez. Entonces, lo que están diciendo acá desde el gobierno colombiano, Daniel, es que efectivamente ese grupo que nosotros estamos viendo, que está llevando plomo y que está repartiendo plomo también en el Apure y en el Arauca, digamos, colombiano, es un grupo que está enfrentado al grupo de Iván Márquez y que es un grupo que está siendo combatido por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y ahora por la FAES, pero es porque esa Fuerza Armada y esa FAES están protegiendo a su vez a un grupo de la FARC que opera allí, que a su vez es un grupo disidente del grupo que se pintó de Carmelita Descalza y está en el Congreso colombiano actualmente, que es más bien el grupo de el señor Timochenko, que es más bien el grupo de los que se acogieron supuestamente a la vida política civil. No, ¿no? Es que en realidad, Omar, aquí hay que recordar lo que fue la política original de los grupos insurgentes en su momento. El término de narcotalia es a la vez una fórmula bastante sarcástica para denostar de lo que la FARC denomina la República de Marquetalia, que fue el primer intento de zona liberada por la FARC en los años 60 y que ahora, cuando se lanza estas supuestas disidencias, que no son más que una evolución de su lucha por exactamente las mismas razones del narcotráfico, dicen que viene la nueva República de Marquetalia. El gobierno colombiano ha dicho de forma muy acertada que no, que lo que viene es una república de narcotalia, que es lo que ellos quieren. ¿Qué es lo que pasa? Que las tesis originales de las guerras de guerrillas marxistas planteaban que había un partido que actuaba en la legalidad y había un frente militar, un brazo armado, que actuaba en la clandestinidad. Eso, de hecho, de esas técnicas se nutría el IRA. El IRA tenía su partido, el Sinn Féin, pero en la clandestinidad estaba el Ejército Republicano Irlandés. La ETA tenía a su frente militar matando gente por la espalda, que era la ETA, mientras tenía partidos actuando con diputados, inclusive, ante las Cortes, y en determinados momentos esos partidos iban cambiando de nombre. Han tenido 50.000 nombres. El más conocido fue Herri Batasuna. Sí. Herri Batasuna fue el que más tiempo duró. Y lo ilegalizaron y desapareció con otro nombre, Batasuna, y después Bildu. El actual es Bildu, pero ha tenido distintos nombres a lo largo de la historia. En Venezuela, eso también fue así. Estaban los guerrilleros en el monte y no actuaban a nombre del Partido Comunista, sino que actuaban a nombre de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. Entonces, el frente político y el frente militar. ¿Qué hizo la FARC ahorita? Bueno, constituyó con el auspicio, la complicidad y la alcahuetería de Juan Manuel Santos y de el ala blandengue del Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la administración Obama. La solución volverá a lo mismo, que tengan un frente político que es el que está representado en el Congreso y un ala militar haciendo la guerra. Y eso es lo que están haciendo, con el añadido de que la guerra es por lo que de verdad importa, por los territorios para seguir con el negocio de la droga. Entonces, ahí ellos no están combatiendo, eso es mentira que están combatiendo la FARC, los paramilitares, nada. Ellos están allí, eso es una guerra entre el cartel de Los Soles y el cartel de Sinaloa por el control de las pistas de aterrizaje desde del estado Apure. Eso es lo que está en juego allí. Y lamentablemente, Neomar, cuando ya tenemos que ir al corte, aquí hay gente a la que se le olvida el tamaño de esta tragedia, de esta historia, que la gente cree que uno aquí exagera y que uno está hablando aquí a la ligera. Amigos míos, discúlpenme, pero en el estado Apure sacaron a rastras de la gobernación a un tipo democráticamente electo, bueno, democráticamente dentro de las comillas, que era chavista, llamado Jesús Aguilar Tegame, que era golpista del 4F originario, y lo sacaron de la gobernación a través de una triquiñuela porque el tipo no se sabía qué era lo que estaba pasando allí,
parece que era demasiado incómodo o no se puso de acuerdo o no picó bien lo que tenía que picar, y al señor lo sacaron de la gobernación y el señor se fue huyendo a refugiarse en la casa de su amigo el gobernador de Aragua, para entonces Rafael Licea, y allá en Aragua lo fueron a buscar y lo masacraron en un restaurante ametrallado, a él y a sus acompañantes. Ese caso no lo ha investigado Tarek Williams, ni lo investigó Luisa Topacio Ortega. Entonces, ni Luisa Topacio Ortega, ni Chepa Tarek han investigado qué fue lo que pasó con Jesús Aguilar Tegame. Y después de Jesús Aguilar Tegame queda impuesto en una tramoya jurídico-política uno de los cigües del equipo principal de Diosdado Cabello, Ramón Carrizales Rengifo, que fue designado gobernador de Apure por el Consejo Legislativo de ese estado y luego fue candidato y ganó, y ahí está. Del estado Apure, el Alto Apure. ¿Quién era el alcalde mayor del estado Apure? Del Alto Apure. El papá de Miguel Rodríguez Torres, al cual también sacaron a rastras esa alcaldía. Es lo que está ocurriendo en el estado Apure a la luz del día. Tiene años ocurriendo y algunos hemos pasado años diciendo lo que ahí está pasando. Lo que pasa es que aquí las cosas caen en oídos sordos y la gente prefiere estar pendiente de Chepa Candela que está pendiente de la candela que hay en la frontera. Y así nos va. ¿Cómo se llama este programa? Vamos a ir a la pausa comercial y ya venimos con más de Y así nos va. Usted escucha Y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque te permite cumplir con la ley y publicar el registro de tu empresa, sin que la falta de papel lo impida y además en tiempo récord. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago respectivo. Y así, en menos de 24 horas tienes lista tu publicación para descargarla en tu propia computadora las veces que lo necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil sí te publica. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Uno en esta Venezuela se pregunta si es que uno ha perdido la mira, ¿no? Y está omitiendo cosas que otros ven. Y fundamentalmente esas cosas que otros ven nos pueden llevar al campo económico, al campo, por ejemplo, de lo que ahora llaman emprendimientos, una palabra que suena extraordinariamente bien. Uno dice, qué maravilloso es que el ser humano emprenda, realice por motivación propia sus sueños de montar un negocio y a través de una idea, bueno, busque por supuesto legítimamente enriquecerse. Pero creo que la palabra se ha prostituido un poco y esto de emprender en Venezuela, esto de pensar en negocios en Venezuela, a veces luce medio complicado, medio extraño, porque uno dice, bueno, ¿cómo es posible que en Venezuela haya empresarios hablando de que hay oportunidades, de que en Venezuela se pueden hacer cualquier cantidad de maravillas, si lo que está de fondo es justamente esto, un régimen que tiene en Apure prendido un candelero donde el Estado-nación en sí mismo ya queda cuestionado porque el territorio está amenazado, donde el tema de la pandemia se está comiendo al país ahora en esta oleada por los cuatro costados? Y en ese sentido empieza la pregunta, ¿cuál es esta nueva clase empresarial que está surgiendo? O sea, ¿de qué estamos hablando con señores como Alberto Follmer, que desde el año pasado hablaba de su visto bueno al modelo chino, con declaraciones como las que le leí en estos días en redes sociales a un personaje que yo no conocía verdaderamente, que es el señor Horacio Bellutini, lo conozco por el apellido,
que es el presidente del Fondo de Inversiones Inmobiliarias, que dice, o de Valores Inmobiliarias, que dice que bueno, que en Venezuela hay que hacerse a la idea de que Maduro se va a quedar y que quedándose Maduro igual hay oportunidades para que mucha gente haga plata. La pregunta que la queremos responder fundamentalmente no nosotros, sino nuestro invitado, se la dejamos a nuestro invitado, que es José Rafael Herrera, ya está comunicado, está en comunicación con nosotros. Queda allí, José Rafael. ¿Es que acaso la lógica del capital, esa de que incluso en cualquier circunstancia es posible y desprovisto de argumentos éticos y de cosas, de consideraciones moralistas, lo que sea, hacer dinero, se puede hacer valer en la Venezuela actual? ¿Es que realmente hay oportunidades para negocios en Venezuela? ¿Qué es lo que no estamos viendo? Los que vemos que Venezuela está complejizada por los cuatro costados, mientras hay una supuesta élite emergente de empresarios que no ve esto. Bueno, Neo, primero, buenas tardes a todos tus oyentes y a ustedes, por supuesto. Un placer, un honor estar con ustedes. Fíjate, uno de los autores que yo he trabajado más en mi vida de profesor universitario y que ha sido lamentablemente secuestrado por el totalitarismo mundial es Karl Marx. Marx decía que el capital no tenía moral, tal cual, no tenía moral, que tradicionalmente sirvieron para... Y lo que queda es un gran lavado de dólares. La gran industria que tiene, con la que cuenta el gangsterato que está secuestrando a Venezuela, es la industria del narcotráfico. Y la industria del narcotráfico tiene la obligación de lavar en todos los sentidos. Es decir, el gran empresariado, ese nuevo, novísimo, innovador, que pareciera estar surgiendo con un esfuerzo enorme y con un trabajo emprendedor y tal, en realidad está lavando dólares. Eso es lo que está haciendo. Y tristemente, porque es una economía, bueno, parasitaria, una economía que vive de toda esta situación que, por ejemplo, se está presentando en el estado Apure, porque no es que se presentó, todavía se está presentando allí. Hay una situación de conflicto que en realidad es una especie de lucha por quién se queda con el control de esa especie de gran puerta de entrada que es el llano venezolano a todo el caudal del narcotráfico internacional. Entonces, se trata en el fondo de todo esto, es decir, no podemos separar el problema de Apure de todo lo que está sucediendo en los grandes centros comerciales en este momento, en las Mercedes, es decir, en aquellas zonas en las que pareciera que hay, wow, mira, hay bodegones, caramba, tú sabes, ¿no? Como que dando la impresión de que hay una especie de segundo aire en la economía venezolana, que no lo hay, porque lo que hace realmente a un país prosperar es el trabajo, y el trabajo decente, y el trabajo profesional, el trabajo técnico, es decir, el trabajo de las personas que están efectivamente capacitadas para llevarlo adelante, no haciendo este tipo de triquiñuelas que en el fondo no son otra cosa que lavarle el rostro a toda una industria criminal. Ahora, José Rafael, hay un problema cuando evaluamos a Venezuela, porque tenemos dos situaciones. Pareciera que normalmente se le quiere echar la culpa a el votante que se considera mayoritario de las bases del chavismo, que era esa población de menores recursos. Se pensaba que eran los pobres los que votaban por Chávez, porque Chávez se hizo ese discurso del redentor de los pobres. Y mal que bien, preferían votar por uno que se consideraba su redentor, aunque no lo redimiera jamás, que por otro que no lo viesen de la misma manera. Pero al mismo tiempo, las élites venezolanas han tardado 22 años en utilizar palabras como dictadura, como narco-régimen, como tiranía, como régimen, porque pareciera que
tanto en la academia como en los grandes centros de estudio, como los más destacados intelectuales y los medios de comunicación de mayor respeto, los medios de comunicación con composición editorial en Venezuela, se les hacía muy difícil llegar a la conclusión de que ya la República la habíamos perdido y de que lo que teníamos no era más que la búsqueda de la resistencia frente a esa pérdida y frente a este secuestro que llevamos. ¿Por qué a la gente venezolana o sea, por qué tardaron tanto en caer en cuenta de lo que estábamos viviendo? Bueno, mira, ahorita estoy justamente escribiendo mi artículo para este próximo jueves y estoy planteando que este fenómeno es un fenómeno inédito, realmente es inédito. Ni siquiera se presentó de la misma manera en su momento en Cuba. Estamos viviendo un fenómeno que auspiciado o propiciado desde algunas potencias mundiales de no poca importancia, ha ido cartelizando, por decirlo de alguna manera, el juego político al cual los sectores políticos tradicionales venezolanos, incluyendo su intelectualidad, no estaban acostumbrados. Y por eso todavía la gente que se confronta con el régimen se hace llamar a sí misma oposición, porque creen que estamos en términos de cuando existía Acción Democrática y COPEI, o el MAS, o URD, etcétera, que tú podías tener las grandes y mayores diferencias incluso a piña, porque no es que los adecos y los comunistas o los copellanos no se entraran a palo en su momento, se entraban a palo, a codazo. Pero en un cierto y determinado momento se ponían de acuerdo, se reconocían, había reconocimiento porque en el fondo había un juego político. La política tiene su juego, tiene, digamos, sus especificidades. Pero cuando tú te sales del juego político, cuando tú tienes una lógica absolutamente distinta a la lógica del juego político y comienzas a hacer desde la política un juego absolutamente distinto, diferente al que tú conocías, bueno, evidentemente que los parámetros, las circunstancias, el hábito, las costumbres, etcétera, se te difuminan, se te van perdiendo progresivamente y tú vas quedando en una especie de oscuridad, de limbo, y dices, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Entonces, yo en el artículo pasado colocaba el ejemplo de como si tú estuvieses en un campo de béisbol con los jugadores allá, y resulta que tú vienes con tu short, con tu balón de fútbol a enfrentarte con unos tipos que no tienen absolutamente nada que ver contigo. Es decir, otro esquema, otra relación, otro juego. Y en eso creo que en los últimos meses, después de estos 22 años, hemos ido avanzando un poco. Por ejemplo, uno de los términos con los cuales yo he definido sistemáticamente, constantemente este régimen es el de gangsterato. Y en los últimos meses me he dado cuenta que hay algunos intelectuales, compañeros de trabajo y algunos políticos que lo han aceptado, han comprendido que esto no es una posición política con una ideología de base, etc. Eso lo podríamos haber dicho cuando Chávez estaba empezando, cuando las FARC estaban empezando, etcétera, que tenían una ideología política y defendían una bandera y el color rojo y la estrella y tal. Eso murió. Hace mucho tiempo eso desapareció, no les interesa. Es solamente una especie de gran mascarón de proa, de propaganda, de hacerse las víctimas siempre, pero en el fondo son unos gangsters. Vamos a ir a la pausa comercial y a la vuelta de este corte seguimos hablando con el doctor en Ciencias Políticas, profesor de Filosofía, además José Rafael Herrera, quien está con nosotros el día de hoy. Ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM.
Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. La gran duda que tiene uno cuando estamos de vuelta en Y Así Nos Va, ya uno queriendo hacer como de pitonizo, de que ve la bola de cristal, es saber qué va a pasar, por ejemplo, José Rafael Herrera, de aquí a 10 años en el campo, por ejemplo, cultural. O sea, si se podría hablar de que estas bases que nosotros estamos viendo ahorita, con la conformación de unas nuevas, me cuesta hasta decir la palabra, pero es lo que uno percibe, de unas nuevas disque élites en el campo económico. Y digo disque élites porque no crean genuinamente riqueza, sino que básicamente son sectores importadores, sectores de el lavado de capitales, con una porción también, hay que decirlo, dentro de la economía de gente que, sobre todo en la mediana empresa y en la pequeña empresa, sí tiene negocios honrados que tratan de subsistir a través de los esquemas tradicionales de creación de empleo, de percibir alguna ganancia con un pequeño negocio. La gran pregunta, José Rafael, es si este nuevo modo de ver las cosas, donde se legitima por la vía de los hechos, que bueno, que se laven capitales, que, por ejemplo, los que no deberían tener dinero tengan mucho dinero porque son afines al poder, va a crear un cambio cultural. No sé si me explico, porque cultura debería ser algo positivo, pero también puede ser algo negativo. Estamos nosotros en las puertas, José Rafael, de una maldición cultural que condene a Venezuela rumbo a los próximos 10, 20 años, básicamente en la idea de que esto es lo que hay y de que para poder prosperar en Venezuela hay que ser, por ejemplo, como los empresarios de la Rusia de Putin. En eso estamos nosotros. Bueno, mira, me tocaste un tema muy sensible porque tú sabes que yo fui director de cultura de la UCB y que siempre he estado vinculado con la cultura, con el tema de la cultura. Yo creo que Venezuela entró hace ya algunos años, yo diría, para no decir que desde el momento en el cual Chávez llegó al poder, sino tal vez unos 3, 4 años después, entró en una progresiva pobreza espiritual, progresiva. Y esto lo podemos constatar por la cada vez mayor pérdida del lenguaje. El lenguaje del venezolano se ha disminuido, se ha empobrecido. Y en la medida en que tu lenguaje se empobrece, tú dejas de ser una persona cada vez más culta, cada vez más preparada, cada vez con una mayor formación cultural. Esto lo hicieron adrede. Yo recuerdo cuando, después de esos 3 o 4 primeros años, la gente empezó a dejar de estudiar en la universidad, porque decían que uno se graduaba de médico, de abogado, de ingeniero, de economista, y no ganaba tanto dinero como de buhonero. Es decir, ya habían como las premisas, las bases mínimas para que la gente detestara el estudio, porque era una cosa, digamos, del pasado. Era una cosa, digamos, que no tenía la mayor importancia. Cuando, por ejemplo, en las sociedades desarrolladas, mientras mayor capacidad de investigación, de ciencia, de desarrollo, de arte existe, bueno, es la persona que tú captas, porque son precisamente los que te van a garantizar un mayor bienestar y un mayor desarrollo. Bueno, esta cultura de
de la pérdida progresiva de valores, la pérdida progresiva de un lenguaje adecuado, la prensa convertida en más que una cosa, digamos, que tú podías perfectamente disfrutar los fines de semana. Tú podías disfrutar el Últimas Noticias tenía un suplemento que se llamaba suplemento cultural. Bueno, ahora es un pasquín servil al gobierno. El papel literario del Nacional lo leen todavía, pero yo creo que incluso lo lee mayor cantidad de gente que está afuera que la que está adentro de Venezuela. Y así, es decir, que las grandes exposiciones, los grandes conciertos, la gran vida que tuvo desde la época de Luis Herrera Campins, Teresa Carreño y todo el complejo cultural, toda la gran zona cultural que fue progresivamente constituyéndose en una referencia. Bueno, yo que me levanté, me eduqué en esa época de Luis Herrera, yo podía ir perfectamente a disfrutar gratis, además, todo un festival de las obras de Shakespeare en el Teatro Nacional o en el Teatro Municipal. Bueno, yo creo que aparte de los programas de brujo que pasan en la mañana en la televisión actual, no hay mayor cosa. Es decir, es una televisora que es vergonzosa. Yo creo que ni siquiera en los peores países del Caribe tienen una televisora tan mala como la que hoy en día se tiene en Venezuela, porque en el momento en el cual tú silencias la verdad, en el momento en el cual tú te niegas rotundamente a que la verdad sea prístina, sea transparente, en ese mismo momento estás negando las posibilidades de lo bello, estás negando las posibilidades de lo bueno, estás negando la posibilidad de lo mejor. Y lamentablemente nosotros hemos perdido todo eso, porque incluso hemos hasta dejado de ser un Estado. Venezuela dejó de ser un Estado. Venezuela es un consorcio, una especie de territorio de nadie, consorcio de unos criminales. Pero cuando se habla de que hemos dejado de ser un Estado, de que se dejó de tener las particularidades que un Estado tiene, a veces a mí me preocupa muchísimo, debe ser por desviación académica o por preocupación personal, que perdamos los referentes nacionales y que en eso se afanó el chavismo. El chavismo se afanó en borrar la simbología nacional y bueno, usted que ha estudiado tanto el asunto sabe muy bien, profesor, que las naciones son lo que son por lo que sienten que los une a sus individuos. Yo me siento venezolano porque hay algo que siento que me identifica y porque cuando canto el himno nacional formo parte de un conjunto de gente que canta y se sabe ese himno y porque significa algo para nosotros, como puede significarlo el alma llanera, como puede significarlo un Caracas Magallanes, como puede significarlo el caballo viendo para atrás corriendo en el escudo. Ese intento que hizo el chavismo de ir demoliendo poquito a poco, esos símbolos que nos daban carácter nacional, casi que borrando todo lo que se avanzó muy al pesar de los chafarotes de otrora, porque la construcción de una nación como no fue una cuestión donde el ejército, un ejército nacional al mando de un gran caudillo como Gómez, tuvo mucho peso, pero también no tuvieron peso los próceres civiles que crearon instituciones como la Hacienda Pública Nacional, como el Banco Central, y también esas pequeñas cosas que se creaban en las calles, en los pueblos, en las culturas que terminaban dándole sentido al hecho de ser venezolano. Entonces aquí eso poco a poco el chavismo empezó como a demolerlo. Eso, ¿cómo nosotros hacemos impermeable eso, profesor? ¿Cómo logramos que esa simbología nacional no nos las borren? Bueno, yo creo que nosotros tenemos la necesidad de no pensar que vamos a volver a tener lo que tuvimos. Yo creo que en eso deberíamos estar muy claros.
Es decir, si nosotros vamos a reconquistar Venezuela, tenemos que rehacerla, reinventarla, pero de cabo a rabo, porque tú dices que los intentos, pero es que no fueron intentos, Dani, los acabaron con Venezuela, o sea, la destruyeron sus símbolos, destruyeron sus signos, destruyeron absolutamente todo lo que nos cohesionaba como espíritu de pueblo. Absolutamente lo volvieron leña, lo volvieron nada. De manera que nosotros que hemos vivido esa experiencia anterior y que sabemos que el pasado nunca será igual, el presente nunca volverá, no hay como una especie de retroceso para la historia, ¿no? En todo caso, podrá parecerse un poco a lo que nosotros fuimos, pero nunca será igual. La historia es como una especie de espiral, ¿no? Bueno, yo creo que nosotros tenemos la obligación de reconstruir la idea de una nación, rehacerla y hacerla además con los valores con los cuales nosotros fundamentamos lo que en algún momento fuimos. Es decir, sin que dejemos esos valores atrás, pero sabiendo perfectamente que las condiciones ahora, a partir de ahora, son otras. José Rafael, finalmente, profesor José Rafael Herrera, y agradeciéndole de antemano por esta conversación esta tarde. Usted está fuera de Venezuela, lo conversábamos antes de iniciar este segmento. Ya tiene un par de años fuera de Venezuela y me gustaría preguntarle en términos personales, ¿qué es lo que más le asusta de la Venezuela actual y qué cree que es lo más urgente que hay que... Sé que esto es como una cosa de lugar común, ¿no? Pero ¿qué es lo más urgente que hay que comenzar por atajar acá para solucionar en la Venezuela actual? ¿Qué es lo que más te asusta, José Rafael? ¿Y qué crees que hay que agarrar ya por los cuernos y comenzar a solucionar? Bueno, como ucevista, lo que más me asusta en este momento es perder mi universidad y creo que la estamos perdiendo. Creo que estamos perdiendo la pelea. Y creo que justamente por ahí debemos recomenzar. Debemos recomenzar por restituir instituciones tan importantes como las universidades, porque en particular la UCB, lo acabo de escribir, por cierto, para el papel literario, la UCB inventó a Venezuela. La inventó. O sea, Venezuela antes de la UCB no existía, no era sino un territorio, tal cual como ahorita, tal cual, un territorio de disputa, de facciones, de comercio ilegal, de piratería, etc. Venezuela hizo la primera república a través de la UCB, o se hizo república a través de la UCB. De las personas que firmaron el acta de independencia, que fueron 40 y pico, 30 eran profesores o estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Y fueron los que diseñaron, reordenaron la vida de aquel territorio, de aquella especie de Venezuela que muchos llaman la pequeña Venecia. No era la pequeña Venecia, era una Venecia deprimida, una Venecia en la suela, una Venecia paupérrima. Y esa Venezuela paupérrima, los ucevistas la hicieron grande, la hicieron valiosa, la hicieron importante. Y por eso es que yo creo que hay que defender tanto a la universidad y hay que restituirle sus valores, su pujanza, en este momento, por ejemplo, en el cual los profesores universitarios están cobrando $0.50 mensual, ¿no? En este momento en el que la han vapuleado, la han intervenido, la han desmotivado en todos los sectores, en todos los... Bueno, sin embargo, ahí siguen compañeros trabajando, dándose palo todos los días. Bueno, muchísimas gracias al profesor José Rafael Herrera por... En la UCB, que quería decirte, Omar, en la UCB sí, y en la mayoría de las universidades nacionales se vive lamentablemente el mismo panorama. Gracias, profesor José Rafael Herrera, por habernos acompañado esta tarde. Siempre es un gusto estar con ustedes. Nosotros, amigos, vamos al corte y ya venimos con la parte final de su programa favorito de esta hora. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad
no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Antes de un buen almuerzo es indispensable una buena entrada, y en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores, como la deliciosa ensalada César, tradicional con tiras de pollo o con camarones, la rica ensalada capresa con rodajas de tomate fresco, queso de búfala y salsa al pesto, o las focaccias que crujen de sabor. Una delicia. Todo eso y más lo consigues en Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la Avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. En Venezuela sabemos que es obligatorio publicar el documento de registro de una empresa en una publicación especializada, pero sin papel en el país, cumplir con este compromiso es una locura. Con Publimercantil se acabó este suplicio. Publimercantil es el primer periódico mercantil digital de Venezuela que te permite desde casa y con rapidez cumplir con esta obligación. Solo entras a publimercantil.com, te abres una cuenta, subes los documentos de tu empresa y registras el pago. Y así, en menos de 24 horas, tienes lista tu publicación para descargarla e imprimirla en tu propia computadora las veces que necesites. Publimercantil es el periódico mercantil de los nuevos tiempos. No detengas el registro de tu empresa por una tontería. Publimercantil, si te publica. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández. Solo por RCR 750 AM. Parte final de Ya así nos va. ¿Y cómo va el inventario de barbaridades? El inventario de barbaridades que hemos vivido y con el que arranca esta semana. El inventario de barbaridades va por una población sometida a una cuarentena radical, bla, 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 que es mentira, que es falsa. Porque si vemos las fotos de los sitios más concentrados, no es posible imponer una cuarentena radical en Venezuela. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una población que no tiene agua. Ya cuando tú no tienes agua en medio de una pandemia, ya tú no puedes encerrar a la gente. Porque la gente tiene que ir a donde está el chorro más cercano, ¿vale? Para cargar agua para su casa. Entonces, esa cuarentena radical es un fake. Eso no existe. Es mentira. Y el régimen lo sabe. Pero es que, además de eso, han jugado con la esperanza de la gente. Y esto que están haciendo con las gotas de José Gregorio Hernández es suficiente infamia como para llevar a los esposados a La Haya. O sea, jugar con la situación de ¿cómo será que Facebook, que es un atajo de izquierdistas marihuaneros trasnochados, tuvieron que censurar a Nicolás Maduro, no les quedó más remedio. Sí. No les quedó más remedio, dijeron, mira, durante un mes tú lo escribes aquí. Ah, bueno, claro. Pero dentro de todo eso, uno se pregunta lo siguiente. Nosotros vamos a seguir cayendo en trampa. O vamos a seguirle recordando. Esta izquierda putrefacta, hedionda, mal bañada, arrastrada, balurda,
asesina que en los años 60, 70 y 80 hizo lo que les dio la gana hacer con las armas o con las instituciones en donde estuvieron, hicieron correr ríos de tinta. ¡Ay, la masacre de Cantaura! ¡Y la masacre de Yumare! ¡Y la masacre de La Paro! ¿Y lo que está pasando ahorita en la frontera qué es? Lo que está pasando ahorita en la frontera ¿qué es? Con gente sacada a rastras de su casa y asesinados a tiros y abandonados en caños de río. ¿Qué es eso ahora? Ay, no, porque López Cisco, no está López Cisco aquí hace bastante tiempo, no tienen a quién culpar. No tienen a quién culpar. Entonces, uno revisa todas estas cosas y empieza a darse cuenta de la cantidad de mentiras que han dicho durante tanto tiempo, ¿no? La cantidad de estupideces que han dicho durante tanto tiempo. Y el virus sigue avanzando. Y los cuentos que se escuchan son cada vez peores. Y las historias que se escuchan en cada... Y aquí hay que decir las cosas con nombre y apellido. Todos los muertos por el virus en Venezuela son culpa del señor Hugo Chávez y de su hijo Nicolás Maduro, porque fueron ellos los que destruyeron el sistema público de salud, fueron ellos los que destruyeron el sistema público de abastecimiento de agua, fueron ellos los que acabaron con la economía venezolana e hicieron imposible la permanencia en Venezuela de laboratorios farmacológicos extranjeros. En Venezuela estaba cundida de laboratorios farmacológicos extranjeros. La farmacia en Venezuela éramos exportadores a países del Caribe, porque en Venezuela estaban los laboratorios produciendo medicina. Eso lo acabó el chavismo. Estos muertos son muertos del chavismo en Venezuela. Por su mala gestión, por su mala entraña, por sus ganas de utilizar la muerte como arma en contra de una ciudadanía a la cual le tienen la tirria que le tienen, hasta el punto de que se vacunaron ellos primero. Pero malditos sean, chicos, se vacunaron y se grabaron y salieron haciendo fiesta. Ay, ya me vacuné, dijo Nicolás. Ay, no, y ahora hablo ruso porque me vacuné ruso. Que hasta pargo es el tipo ahora. Imbécil, chico. Todo el tipo de cosas que uno ha tenido que ver. Nos vamos, Daniel. Nos vamos. Y entonces esta Semana Santa lo que provoca ese, no sé, yo quisiera ser no cabría, de lo que le daba latigazos a Jesucristo, pero que me pongan enfrente a Tarek, a Cilia y a Nicolás para caerlos a latigazos. No cabrían en las avenidas los Judas que van a quemar esta Semana Santa. Vamos a ir despidiendo por el día de hoy. Gracias a todos ustedes por estar allí. Les mandamos un fuerte abrazo y les pedimos que por favor nos acompañen de nueva cuenta mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750 AM. RCR presentó Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178.